Universidad Técnica Particular de Loja, carrera de Derecho. Practicum 1, Servicio Comunitario. Proyecto: fortalecimientos de capacidades locales en el manejo de conflictos en los barrios del Ecuador. Docente: Magíster Walter Gustavo Córdoba. Grupo número 8. Integrantes: Patiño Quesada Diana Elizabeth, Pérez Tamay Gilson Bolívar, Quina Luisa Caiza Nancy Judith, Romero Jiménez Santos Giovanni. Mediación como solución al incumplimiento de deudas en la Iglesia Nueva Vida. Objetivo: impulsar la mediación como un método opcional en la solución de conflictos por deudas incumplidas en la Iglesia Nueva Vida, mediante el desarrollo de cada uno de los principios y ventajas, con el propósito de promover un ambiente de paz en la sociedad, de esta manera reduciendo los costos en abogados y trámites legales complejos dentro de nuestro sistema judicial ecuatoriano. Desarrollo: la mediación se remonta en la antigüedad con casos tempranos localizados por historiadores en el comercio fenicio. La práctica se desarrolló en la antigua Grecia y luego en la civilización romana. El término mediador se origina en las cartas de San Pablo escritas en griego en el siglo I después de Cristo, y en el siguiente el término se usa en latín. Es el procedimiento por el cual las partes en el conflicto, asistidas por un tercero neutral, llamado mediador, resuelven inteligente y creativamente sus controversias, arribando a una solución mutuamente satisfactoria. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo reconoce la mediación como un procedimiento válido y útil para la resolución de conflictos entre grupos sociales y el Estado. La Ley de Arbitraje y Mediación faculta a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, a utilizar el procedimiento de mediación. Características generales de la mediación. En la mediación es necesario que las partes en conflicto estén de acuerdo en ser asistidas por un tercero, para que colaboren en la solución del diferendo. Más aún, la voluntad común de las partes aceptando la intervención del tercero contribuye a que las gestiones lleguen a un buen término. A su vez, el mediador debe respetar la autonomía de las partes para decidir los alcances de la participación del mediador, cualquiera que sea la fuerza del argumento o lo que esté detrás de los movimientos del mediador. Estos no son obligatorios por las partes y se hacen sin prejuicio del curso de acción que las mismas partes en el conflicto deseen llevar adelante, ya sea individualmente o en conjunto. Deudas incumplidas. Es cuando no se realiza el pago económico dentro de los plazos establecidos entre ambas partes, es decir, tiene obligaciones vencidas. Para realizar la demanda respectiva, el COGEP señala que deben haber pruebas físicas, pero en este caso no existen. Solo se podría realizar la diligencia mediante testimonios verbales, ya que el acuerdo fue verbal frente a los hermanos de la congregación. Conflicto de la deuda. El señor Marín Kendi Giovanni, con número de cédula 140038 788-0, es miembro de la Iglesia Nueva Vida. Solicita un préstamo a la pastora a cargo, la señora Carmen Dorinda Morales Palacios, por un valor de $1,200, a un plazo de pago de 6 meses, con un interés simple del 1%. Este préstamo se realiza de forma verbal en presencia de varios miembros de la Iglesia en el mes de junio del 2021. Su pago debía ser hasta el 31 de noviembre del 2021, un valor de $1,206. En caso de no pagar hasta la fecha establecida, se aumenta el interés a un 2% por cada mes que se atrase. Hasta que se nos hizo conocer el caso, el señor Marín presenta una deuda de $1,220.07. Solución a la problemática por la deuda vencida en la Iglesia Nueva Vida. En la Universidad Técnica Particular de Loja se desarrollan prácticas preprofesionales para vincularnos con la comunidad y poder compartir conocimientos, además de estrechar lazos. Nuestro proyecto se basa en la mediación de un conflicto presentado por incumplimiento de uno de los miembros de la Iglesia Nueva Vida. Teniendo en cuenta el conflicto que presenta el acusado, se podría realizar un embargo de los bienes que posea, al llevarlo a un juicio según indica el COGEP en el artículo 375. Falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución.
De no cumplirse con la obligación, la o el juzgador ordenará que se publique en la página web de la función judicial el mandamiento de ejecución para conocimiento de terceros, a fin de que todos aquellos que tengan interés en la ejecución concurran a la audiencia con todas las pruebas necesarias para hacer efectivos sus derechos. Adicionalmente, se ordenará el embargo de los bienes de propiedad de la o del ejecutado conforme la documentación certificada proporcionada por la o el ejecutante y la obtenida por el juzgador, los que se entregarán a la o al depositario de acuerdo a la ley, practicando el embargo. La o el juzgador ordenará el avalúo de los bienes con la intervención de una o un perito. El informe se entregará con los sustentos técnicos que respalden el avalúo y la firma de la o del depositario judicial a cargo de los bienes en señal de su conformidad. La o el juzgador notificará a las partes el informe pericial, que será discutido en la audiencia de ejecución, que deberá llevarse a cabo en el término máximo de 15 días. A esta audiencia comparecerá la o el perito a fin de sustentarla. A su vez, también podría presentar cargos por abuso de confianza según el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal. Comete delito de abuso de confianza la persona que disponga para sí o una tercera de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados en la condición de restituirlos o usarlos de modo determinado. Son sancionados con pena privativa de 1 a 3 años, la misma pena que impone a la persona que, abusando de la firma de otra en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera, con la finalidad de no afectar a ninguna de las partes y que ambas salgan beneficiadas, no sientan que el uno perdió o ganó, se garantiza el beneficio de la mediación, llegando a un diálogo y aceptación para acudir a la sala de mediación de la ciudad de Macas. Para concluir con el tema expuesto, en esta cooperación interinstitucional nos hace un llamado de precaución que, sin importar la relación existente, laboral, familiar, amistad, noviazgo, al realizar préstamos o cualquier trámite debe de haber un respaldo legal, es decir, un documento firmado donde esté el acuerdo entre ambas partes, ya que de esta manera nos evitaremos muchos inconvenientes en el futuro. Al no existir documento que respalden el préstamo otorgado por parte de la Iglesia Nueva Vida, el juicio llevaría más tiempo hasta demostrar y confirmar los testimonios de las partes que testifican. Al aplicar abuso de confianza, el deudor enfrentaría la cárcel de ser encontrado culpable, además de los recursos económicos que deben intervenir las partes. Como estudiantes de Derecho, se propuso a la pastora de la iglesia llevar el caso a la oficina de mediación de Macas. Se le explicó los beneficios que tendrían para ambas partes, así gestionarían recursos y el trámite es más ágil. La pastora accedió ya desde que un inicio ella no quería ir a juicio, por consideración a que es un hermano de la iglesia, amor al prójimo como ella manifestó. Además que le manifestó que estaba muy enfermo, trataría de buscar la mejor solución donde ganen ambos. El señor deudor, Martín, también habría aceptado ir, según manifestó la pastora, ya que ella le planteó las obligaciones legales que mantendría por el préstamo y cómo le afectaría si se llevaba a juicio. Incluso estaría perdiendo su libertad o alguno de sus bienes. Él no negó la deuda, solo pedía más tiempo para poder pagar y a cuotas que estén dentro de sus posibilidades pagar, aunque esto signifique que tiene que cancelar un mayor valor. Muchas gracias.